Estando en la iglesia el domingo se nos hace fácil encontrar esa motivación que necesitamos para darle a Dios el tiempo y el enfoque que Él requiere de nosotros. Pero, ¿qué pasa cuando estamos en nuestra casa, estamos solos frente a nuestras computadoras, frente a la Biblia y no sabemos por dónde empezar, qué leer, cómo motivarnos a nosotros mismos? Estos videos siguientes están hechos y diseñados para ayudar en ese tiempo cuando necesitamos motivación y estamos solos en la casa. Con esto los dejamos con el próximo video. Hola a todos, Dios los bendiga. Bienvenidos a una edición más de Iglesia Camino, Verdad y Vida de Buckeye, Arizona. Mi nombre es Pastor Héctor Supisi y hoy vamos a contestar una de las preguntas que aparece en línea sobre el ministerio de los 5 pliegues. ¿Qué significa este ministerio? Y vamos a empezar leyendo de Efesios 4. Vamos a leer del 11 al 13 para explicar un poquito esta pregunta y este tema de los 5 pliegues. Aquí dice, Él mismo, hablando de Jesús, constituyó a uno apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se forme a la plena estatura de Cristo. Hay algunos ministerios carismáticos del lado de los mormones, del lado de los católicos, también del lado de las iglesias carismáticas cristianas, que toman esta escritura para basar la formación de lo que ellos llaman el ministerio de los 5 pliegues. Esto se basa en esta escritura que habla de las 5 oficinas otorgadas por Cristo a la iglesia. Estas oficinas son apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. El propósito de estas oficinas, según la Biblia, es capacitar y edificar al cuerpo de Cristo o a la iglesia. El pensamiento que rige a estas iglesias carismáticas de los 5 pliegues es que todos llegaremos a una unidad de fe, al conocimiento de Cristo y a la humanidad perfecta. Según ese pensamiento, aún no llegamos a esto, o sea, no somos la iglesia del versículo 13 todavía, y por tanto estas oficinas deben continuar vigentes hasta que lleguemos al punto de la humanidad perfecta. En otras palabras, los apóstoles deben continuar siendo otorgados esa oficina en la iglesia. Y ese es el resultado que vemos en ciertas publicidades donde puedes ver aquí al apóstol de un tipo, apóstol del otro, el apóstol Gómez, el apóstol de un nombre de otro de las diferentes iglesias carismáticas. Pueden verlo en diferentes publicidades en el internet. Ya que la oficina apostólica no es reconocida como vigente por la gran mayoría de las iglesias cristianas, estas iglesias carismáticas deben desarrollar un lugar especial para esta oficina apostólica, donde no está claro cuál es el papel o las responsabilidades del apóstol. Dependiendo en la iglesia que ejecuta esta oficina, se determina la autoridad dogmática del apóstol en diferentes formas, y ya que no hay reglas definidas, las opciones varían al punto de que en algunas iglesias el apóstol manda, es el jefe de ahí, y en otras iglesias tiene más un papel de evangelista o de pastor. Um, lo que debemos determinar nosotros es no tanto cómo se rigen estas iglesias, sino lo que dice la Biblia sobre este tema. Al ser un pensador bíblico, yo prefiero escuchar lo que la Biblia dice sobre un tema, estudiarlo, analizarlo y sacar una conclusión. Y la idea de estos estudios bíblicos es que ustedes analicen y saquen sus propias conclusiones, por tanto convirtiéndose también en pensadores bíblicos. Um, aquí esta escritura nos habla, no nos habla necesariamente de que el apostolado es para siempre, no esta escritura de aquí. Yo sé que estas iglesias lo quieren leer de tal forma, pero aquí explica que tiene un tiempo de existencia. Aunque aún estamos siendo edificados y capacitados por los apóstoles hoy en día, no habla de nuevas oficinas, sino de los apóstoles que escribieron las escrituras, que aún leemos, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora mismo, siendo capacitados por los apóstoles. Si vemos en Efesios 2, vamos a leer del 19 al 21, dice, por tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino ciudadanos
de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre la fundación de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. En Él, en Cristo, todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo al Señor. Esa es la idea del apostolado, de las oficinas o de los diferentes pliegues, las oficinas otorgadas por Cristo. Ah, se describe como un edificio y yo en mi trabajo secular soy inspector de edificios y chequeo estructuras de todo tipo. Am, y en mi trabajo es determinar la condición del edificio en mi trabajo secular. Y aquí les puedo decir que un edificio, por ejemplo, en mi trabajo tiene am, muchas partes, se forma de una estructura. La primera porción del edificio es la fundación, donde se sienta la base del edificio. Sobre esa fundación, el resto del edificio se constituye de muchas partes: paredes, techos, puertas, ventanas, electricidad, plomería, etcétera. Todas estas cosas están de una manera o de otras arraigadas a esa fundación, que es la primer porción que se sienta en el suelo donde se va a construir. La piedra angular, en este caso, ah, sostiene toda la fundación, por tanto sostiene todo el edificio en este caso. Ah, si la piedra angular se remueve o la porción angular de una fundación se remueve, todo el edificio cae. Les pongo aquí un ejemplo del juego que se llama Jenga, que es un juego estructural donde se remueven partes hasta que se encuentra la porción angular de esa estructura, y cuando esa porción se remueve, ustedes pueden ver que cae la estructura. La cuestión de la fundación es que ningún edificio tiene dos fundaciones. En mi trabajo, cuando voy a buscar la fundación, ya sé dónde está y no hay otra, está ahí y esa es la fundación. Una vez que la fundación está hecha, todo lo demás cae sobre la fundación para sostener la estructura. ¿Por qué hablamos de una sola fundación y qué les quiero decir con esto? La Biblia nos explica que los apóstoles y los profetas son la fundación de la iglesia, con Jesús como piedra angular sosteniéndolo todo. Esto es claro en la Biblia. No podemos entonces poner una fundación en el primer piso, por ejemplo, y construir otra fundación para el segundo piso y así sucesivamente en todos los pisos, porque tendríamos 10 fundaciones y 10 piedras angulares que son completamente innecesarias. Es igual en la Biblia. Los apóstoles y los profetas con Jesús es la única fundación necesaria. ¿Qué significa esto entonces? Los apóstoles tuvieron una función diferente a los evangelistas, a los maestros, a los pastores, la cual fue formar esa fundación en el edificio bíblico de la iglesia. Por eso se dice edificados sobre la fundación de los apóstoles y los profetas, o sea, nosotros sostenidos sobre esa fundación. La Biblia en sí, la palabra de Dios que está escrita, es la fundación ya formada con Cristo como sostén, o sea, la palabra que los apóstoles escribieron en la Biblia, junto con los profetas, es la fundación, es la primer porción de la construcción, y encima de eso llegan el seguimiento de las enseñanzas por intermedio de los maestros y de los pastores, ejecutando ahí las reglas que pone la fundación de los profetas y la fundación de los apóstoles. No necesitamos continuar la oficina apostólica para tener una segunda fundación, porque eso no tendría ningún sentido en un edificio. Pablo nos explica un poquito más a fondo en la primera de Corintios 15 del 3 al 10. Dice: porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó el tercer día según las Escrituras, y que se le apareció a Cifas o a Pedro, y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vivía todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo o Santiago, de repente, dependiendo en qué porción eh, bíblica estén leyendo, en qué traducción. Y más tarde a todos los apóstoles. Y por último, como uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí.
Admito que soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado un apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Jesús se le aparece a Pedro, dice Pablo aquí, a los 12 apóstoles, a más de 500 cristianos y después dice a todos los apóstoles. Obviamente había más apóstoles luego de la muerte de Jesús que los 12 reconocidos como los apóstoles. Estos 12 tenían una oficina especial con Cristo porque fueron los primeros en ser elegidos por él. Pablo dice, el último de todos los apóstoles, no importa el número que sea, fui yo. Aunque no merezco que me llamen un apóstol, soy lo que soy por la gracia de Dios, pero así me siento. El hombre que escribió la gran parte del Nuevo Testamento no corre a adjudicarse la oficina apostólica, sino que acepta en obediencia el ser apóstol. Y a veces nosotros como cristianos nos trabamos un poquito en que no estamos teniendo un buen día, tuvimos una discusión con el jefe, con la esposa, y por tanto a nuestra cristianidad se esconde, ponemos la luz debajo de la mesa y ese día no hablamos con nadie de Dios, no nos comportamos correctamente. Aquí Pablo está enseñando, aparte de lo que estamos hablando, donde nosotros tenemos que obedecer a Dios en tiempo y fuera de tiempo. No importa cómo fue su día, su trabajo de ser cristiano continúa. Y Pablo dice, yo acepto la oficina que Dios me dio. Yo sé que no la merezco, pero es lo que es y voy a obedecer. Nosotros debemos de ser igual. Eso es un punto aparte. Pero Pablo dice aquí, yo fui el último de los apóstoles. Y esta persona de lo que estamos hablando, Pablo, que escribió la gran mayoría del Nuevo Testamento, no corre a adjudicarse esa oficina como diciendo yo mando aquí o algo por el estilo. Estos nuevos apóstoles que vemos hoy en día son prácticamente lo opuesto y no tienen el respaldo de Jesús como Pablo. ¿A qué me refiero con esto del respaldo de Jesús? Ok, el ser apóstol requiere ciertas cosas para ser otorgado. No es simplemente que yo me llamo a mí mismo un apóstol y ya tengo la oficina, no. Se requiere haber caminado con Cristo, según la Biblia. Ustedes profundicen en este estudio, pero ese es uno de los requerimientos de los apóstoles. Fíjense cuando Matías es hecho el apóstol número 13 por la muerte de Judas, ahí están los requerimientos. Pero el haber caminado con Jesús desde un principio es uno de los requerimientos. Y la otra es que Jesús mismo debe apuntar a esa persona o adjudicar a esa persona la oficina apostólica en persona. Por tanto, a mí me choca un poquito, para serles honestos, cuando una persona moderna se dice yo soy el apóstol tal y algunas de esas personas entienden el concepto de que Jesús debe ser la persona que los apunte o les otorgue la oficina pastoral. Y por tanto, estos apóstoles nuevos dicen, Jesús se me apareció a mí y me dijo que yo iba a ser un apóstol. El problema con esto que la otra porción de lo que se necesita para ser apóstol es que deben haber testigos físicos. En todos los apóstoles que fueron otorgados esa oficina, Jesús mismo estaba ahí y los demás apóstoles viendo. En el caso de Pablo, como él dice, yo soy el único como nacido fuera de lugar. En este caso, Ananías, quien es el que cura a Pablo de su ceguera, cuando su ministerio comienza, él es el testigo de que Jesús llamó a Pablo a ser apóstol y por tanto el apostolado de Pablo se sostiene porque es llamado directamente por Cristo en el camino a Damasco y Ananías es testigo de esto. Luego Pedro es testigo de esto cuando reconoce a Pablo como un apóstol más. Entonces en este caso es importante entender que hay ciertas cosas que se requieren para ser apóstol y no simplemente podemos decir soy apóstol, le guste a quien le guste. Así no funcionan las cosas. Aparte de esa porción, la fundación del apostolado se termina con Pablo según las Escrituras y la edificación de la iglesia comienza por parte de los maestros evangelistas y pastores. Esto debe ser así hasta que la iglesia sea perfecta según la Biblia, con la venida de Cristo. Pero ya no hay necesidad de tener una segunda fundación, ya la tenemos. Tenemos lo que los apóstoles escribieron y tenemos a Cristo, que es la fundación la piedra angular de la fundación, perdón, que sostiene todo el edificio. Pablo escribió estas palabras 50 años después de Cristo y él fue convertido 30 años después de Cristo. Él se consideró el último de los apóstoles y 20 años después, cuando él escribe esto, escribe en lo que serían las escrituras,
¿Usted de verdad piensa que por 20 años no hubo ningún apostolado, nadie más fue otorgado esa oficina? Si esa oficina fuera continua, Pablo no hubiera dicho, yo soy el último 20 años después de haberse convertido. O sea que él se reconoció como el último apóstol aquí en la Biblia, como fuera de lugar, casi no aceptando la oficina, pero reconociendo que él tenía todas las cualidades que Jesús requiere para una oficina apostólica. Este concepto es claro en la Biblia, pero algunas religiones no siguen las escrituras cuando interfiere con sus propias creencias. Quizá por eso en el censo que hicieron el último en 1992 se reveló que había más de 450 denominaciones de cristianidad en Norteamérica. Usted tiene el libre albedrío como todas las personas en creer o no creer lo que la Biblia explica. Todos lo tenemos. Formar nuestra propia opinión, claramente. Pero tenemos que recordar que al hacer caso de este tipo de cosas, de nuestra propia sabiduría, se cumple lo que Jesús dijo en Mateo 12. El que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge, separa. No podemos estar intentando representar a Cristo y a la misma vez inventar oficinas que no son bíblicas, aunque lo fueron en algún momento, y adjudicándonos a nosotros mismos oficinas que no nos corresponden. Dios es el que llama a las personas a ser lo que son, y nosotros debemos de respetar la autoridad de la Biblia, la autoridad de Cristo, y no adjudicarnos a nosotros mismos las oficinas que nos convienen tener. Dejo que ustedes sigan desarrollando este estudio. Como les digo siempre, mi opinión no es el principio y el fin de todas las escrituras, es simplemente mi opinión basada en el estudio bíblico y las enseñanzas que he recibido como cristiano. Y los reto a ustedes a que continúen estudiando, a que continúen expandiendo este estudio y saquen sus propias conclusiones, pero recuerden siempre que nuestra fundación es lo que está escrito en la Biblia, no lo que nos dice una persona u otra, sino lo que nosotros mismos podemos leer y entender. Les doy gracias por su tiempo. Les pido que se suscriban a nuestro canal y nos ayuden a continuar expandiendo y enseñando la palabra de Dios. Que Dios los bendiga.